Echar una canción ahora y cuando regresemos vamos a estar conversando con Germán Pinto-Perry, él es académico de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, experto en Derecho Tributario, doctor en Ciencias de la Administración. Bueno, justamente queremos preguntarle su mirada del ambiente, las perspectivas, lo que se sabe, cuáles serían los alcances de esta reforma tributaria al regreso. De Doors. De la mañana con 10 minutos hacemos en Mercado Futuro una conversación sobre economía a horas de la presentación de este proyecto de reforma tributaria. La propuesta busca recaudar parte de los recursos requeridos para financiar los compromisos asumidos en campaña, en el gobierno de la campaña del presidente Boric. El objetivo principal sigue siendo el mismo, recaudar cerca del 4.3% del PIB con la reforma en régimen. Profundizamos de esto, sin duda, a marcar la agenda. Está en línea con nosotros a esta hora Germán Pinto-Perry, él es académico de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, experto en Derecho Tributario, doctor en Ciencias de la Administración, a quien le damos la bienvenida al programa. Germán, ¿cómo estás? Buen día. Antonio, muy buenos días. Oye, un gusto saludarte, Germán. Oye, ¿se puede, con qué idea, con qué feeling tienes tú respecto, no, se han filtrado algunos detalles, digamos, de esta reforma, pero más o menos por dónde debería ir en tu opinión? Mira, esto genera mucha expectativa, o sea, todo el ambiente económico está esperando esta madre de todas las reformas, como yo le he llamado, porque se tiene mucha esperanza y mucha curiosidad de cómo realmente va a generar el nivel de recaudación que se está esperando. Lo que se ha trascendido, en mi opinión, no es muy nuevo de lo que ya se había pensado. No veo alguna aplicación de algo innovador o algo que sea como algo mágico que vaya a generar lo que se espera. Así que yo estoy bastante ansioso de poder ver qué dice el mensaje y realmente qué es lo que se va a hacer, porque lo que se ha anunciado han sido muchas cosas generales, que realmente si uno lo aterriza, me da muchas dudas de la efectividad que vaya a haber, lo digo con bastante sinceridad en ese sentido. ¿Y en qué aspecto fundamentalmente? Porque mira, bueno, ahí se habla de impuesto a la riqueza, ¿cierto? Otro, el royalty, como yo lo mencionaba antes, impuestos verdes. Vamos de uno si alcanzamos en el tiempo, porque ¿tú crees que el impuesto a la riqueza no va a ser efectivo o no recaudaría lo que se está buscando o no? No, la experiencia de los países del lado de que siempre lo que nosotros nos comparamos es que no recauda mucho, recauda más que nada, hace ruido, distorsiona muchas decisiones y genera que mucha gente empieza a hacer situaciones y elude el impuesto, no cayendo en delito, pero al final se puede eludir de cierta manera. Así que no es eficiente para la recaudación. Ya, ¿qué pasa con el royalty y la minería en tu opinión, Germán? El royalty, eso es una situación que se puede manejar, pero no me gusta cómo se ha estado manejando. Tiene que manejar en acuerdo con el rubro minero, con las situaciones técnicas, viendo realmente la estructura de costos. Este es un tema que yo lo he estado comentando desde tiempo atrás, con lo que se anunciaba con la otra ley que salió en febrero del año 2020, de que las empresas mineras, el Consejo Minero está abierto a hacer un trabajo técnico para realmente aportar al Estado con lo que se debería. No tengo muy claro cómo va a ser el modelo que se va a establecer en este royalty, porque no ha salido algo específico, solamente algunas cosas generales. Y técnicamente hay que ver a dónde se ataca, si se ataca al flujo o se ataca a la utilidad. Si se ataca al flujo, genera la estructura de costo de las empresas mineras. Si se ataca a la utilidad, es distinto. Ahí se puede, de alguna u otra manera, entender la proyección de los ingresos de las empresas mineras y de esa manera establecer un impuesto específico, un impuesto especial, un royalty, que no distorsione la estructura de costo de la empresa minera, que es muy delicado, porque los márgenes de la empresa minera son muy rígidos y los precios del cobre especialmente es muy volátil. Por lo tanto, en un año tenemos $4, después tenemos 3 y eso va generando problemas. Más encima de que la estructura de costo de las empresas mineras está indexada con el dólar. Y como el dólar tiene un comportamiento directa o indirectamente relacionado con eso del cobre, te desordena todo. Y más encima colocar un impuesto al flujo, a la venta, sin considerar los costos, puede generar distorsiones bastante importantes. O sea, sería, para entenderlo bien, Germán, un impuesto a las ventas y otro impuesto a las utilidades, finalmente, ¿no? Claro, son dos mecanismos que más o menos se utilizan para gravar una empresa específica, o todo lo que tú vendes, todo tu ingreso, o lo que te queda residual. Ya. A grandes rasgos. Entonces no sé cómo va a venir este royalty. ¿Qué pasa con los impuestos verdes? Los impuestos verdes es una falacia. Así, ¿eh? Porque los impuestos verdes en doctrina son aquellos impuestos que inhiben una conducta o la motivan, pero la recaudación que da ese impuesto
La motivan en el sentido de que te da una alternativa de acción. Por ejemplo, si yo estoy utilizando energía fósil, me dan un beneficio tributario para yo invertir en energía limpia. Por lo tanto, el impuesto pasa a ser una herramienta que te direcciona el comportamiento de los agentes contaminantes. Eso es en doctrina. Por lo tanto, los impuestos verdes son para evitar la contaminación. Lo que tenemos en Chile no son impuestos verdes, son impuestos de castigo. Si tú contaminas, pagas impuestos. Pero ese dinero, ¿se va para mitigar la situación ambiental? No, va a un fondo común por un principio de la no afectación de los ingresos, que todo va a un fondo común y se distribuye según la ley de presupuesto. Por lo tanto, la recaudación que se hace sobre los impuestos verdes no va directamente a mitigar situaciones de contaminantes. De esa manera, los impuestos que dicen impuestos verdes lo que hacen es de recaudación. Si hoy día Chile quiere recaudar por recaudar, claro, podemos colocar impuestos, pero no pensemos que con eso se va a solucionar el problema de contaminación. No le llamemos impuestos verdes, solamente llamémosle impuestos recaudatorios. Claro. Como una anécdota, si me permite 2 minutitos. Adelante. Tiempo atrás se aumentó el impuesto al tabaco, con la idea de evitar las externalidades negativas del consumo del tabaco. ¿Y qué sucedió? Aumentaron las ventas de tabaco. O sea, los chilenos somos porfiados. Entre más impuestos ponemos, más fumamos. Estamos conversando, ustedes escuchan a Germán Pinto Perry, él es académico de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, experto en Derecho Tributario, doctor en Ciencias de la Administración. Germán, ¿tienes alguna idea, feeling de cómo? Porque, a ver, siempre hay sectores que, o siempre una reforma tributaria genera discusión, genera controversia, hay gente a favor, hay gente en contra, más gente en contra que a favor, pero bueno, finalmente es así. ¿Tienes alguna impresión del ánimo con que los diferentes sectores de la política hoy día enfrentan esto o no? Sí, o sea, el país está abierto a participar en el tema tributario. De hecho, el ministro de Hacienda realizó unos diálogos sociales de abril hasta junio, hasta mediados de junio, en la cual se llamó a mucha gente para que dieran su opinión. De hecho, la Universidad de Santiago y con unos colegas participamos en esos diálogos, presentamos nuestras opiniones. O sea, se dicen que hablaron como 400 personas, participaron de todo el país. Y con eso se hizo la propuesta, se alimentó para esta propuesta. Ahora, lo importante es no tan solo escuchar, sino que haya un debate, una participación, y lo que a mí más me preocupa y lo que más me interesa, de que hayan estudios que evidencian la efectividad y la eficiencia de ciertas medidas. Porque si a mí, desde mi punto de vista, toda la evidencia empírica me dice que los impuestos al patrimonio, los altos patrimonios no son eficientes. Entonces, ¿por qué se insiste en el tema? Por un tema político. Entonces, cuando ya la tributaria se vuelve política, se desordena todo. La reforma del año 2014-2016 partió con un criterio y después se hizo una cocina, se modificó y se solucionó un problema que técnicamente no estaba muy bueno, pero fue una reforma que terminó con los políticos. En esta reforma espero que se pueda discutir en el Congreso, que los parlamentarios no se vuelvan dioses omnipotentes que ellos solo saben, como una vez dijo un senador, que los economistas no saben, y que ellos saben todo, y que permitan de alguna manera, ellos llamen a asesores tributarios para que legislen según datos. Porque te hago el siguiente ejemplo, para que no piense que yo estoy solamente haciendo una diatriba sin fundamento. En la reforma tributaria del febrero del año 2020, la ley 21.210, yo no me acuerdo de tantas reformas que hay, se estableció un impuesto para las herencias, se estableció para los seguros de vida, Yeah. Los seguros de vida, se muere la persona y se va el tributo, lo que se recibe el seguro, al impuesto a la herencia. El mismo proyecto no presentaba datos porque no habían datos para decir si eso iba a recaudar o no. O sea, ¿por qué se colocó entonces? Porque alguien lo dijo. O sea, mucha improvisación, por lo menos en esas reformas había mucha improvisación. No, pero no quiero hacer improvisación, no. Se seguían ideas que no estaban sustentadas con un estudio empírico que proyectara realmente el tema. Por lo tanto, en esto sería interesante que se respaldara, porque hay un factor sumamente preocupante de que empíricamente se ha demostrado que la mayor recaudación se logra con el crecimiento económico. Nos gusta o no nos guste, si el país crece, hay mayor recaudación. Por lo tanto, el sistema tributario debería ir enfocado a promover un mayor crecimiento y desarrollo. Si estamos en un periodo de recesión con alta inflación, subir los impuestos de una forma no eficiente genera problemas. En ese concierto,
creo yo que la reforma tributaria, el tema de la desintegración, sí es, para esta coyuntura, una herramienta que generaría mayor recaudación sin generar mayor distorsión de lo que ya hay. Ya, ¿nos puedes ayudar a entender justamente, justo te iba a preguntar eso, el tema de la desintegración y cómo funcionaría hipotéticamente? Hoy en día, es que es difícil explicarlo en 2 minutos, pero hoy en día lo que paga una empresa, el impuesto que paga, va al fisco, pero queda como en una provisión, esperando a que el socio haga un retiro, lleve ese retiro a sus impuestos personales, le diga al fisco, mira, yo tengo que pagar 10 millones, pero como la empresa ya pagó 5, rebájame los 10 y yo te voy a pagar solamente 5. Por lo tanto, lo que pagan las empresas es un anticipo en impuesto a las personas. Correcto. Si las personas no hacen retiros, no hay tributación. Esa plata queda en el fisco y la trabaja, pero está tentativamente ahí y pudiera bajar. Si yo elimino esa situación, esa plata queda para el fisco. Por lo tanto, si las empresas, las grandes empresas, esto es potente en las grandes empresas, en las empresas chicas no. Por lo tanto, si no se le aplica la desintegración en las pymes, no va a cambiar mucho lo que está hoy en día. Pero en las grandes empresas sí es interesante porque generan utilidades, de esas utilidades pagan impuestos, pero una parte se devuelve. Ahora no, se rebaja en la declaración de los socios. Se va a quedar en arcas fiscales y esa va a ser plata que sí va a tener el fisco. Por lo tanto, la desintegración, que es una cuestión que yo la venía comentando en el año 2014 más o menos, sí generaría un mayor flujo para el fisco que se podría trabajar mejor. Esa sí es una herramienta, una estrategia que se podría utilizar ahora y debería dar buenos resultados. Ahora, también yo creo, Germán, para ir cerrando, que también de fondo en la discusión está el buen uso y que la ciudadanía, o en fin, los actores económicos también perciban que esto tiene un sentido también, ¿o no? Eficiencia y que de una u otra manera esto se ve retribuido a quienes pagan impuestos o los que van a pagar más, ¿o no? Eso a nivel de autoridad es muy difícil lograr, porque como dice ese dicho, la buena reputación se muere lo que crece una palmera y perderla lo que cae un fruto. O sea, es muy fácil perder la confianza en la autoridad y es muy difícil ganársela. Por lo tanto, cualquier despilfarro que haga, la ciudadanía siempre va a estar complicada. Pero hay que resaltar las cosas buenas. Por ejemplo, el hecho de que las vacunas, aunque todos los países fue igual, pero las vacunas hayan sido gratis, es fruto de los impuestos. Y el servicio, eso fue, a todos nos entregaron. Eso es importante y hay que resaltarlo, que si no hubiera habido dinero, no hubiéramos tenido vacunas gratis. Correcto. Y eso hay que valorarlo. Hay que valorar realmente lo que nos da. O sea, no sé, valorar de que hay un servicio de aseo, valorar que hay tendido eléctrico, y no quedarnos tanto en la parte negativa. O sea, una cosa comunicacional y resaltar lo que hay. No caer en en demasiada publicidad, pero sí valorar las cosas buenas que hay, de que un aparato estatal que en realidad no aporta, no entrega muchas cosas a los ciudadanos medios, a la clase media, paga mucho impuesto, pero hay muchos sectores de la clase media que no recibe bono, no recibe beneficios, y ahí es de explicarle, mira, por lo menos tú tienes este beneficio, o por último conceder algún beneficio. Dentro de la propuesta que nosotros hicimos los diálogos sociales era que los trabajadores pudieran rebajar de su base imponible lo que gastaban en salud, lo que gastaban en educación de una forma más eficiente. No sé si estará incluido. Germán Pinto Perry es académico de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, experto en Derecho Tributario, doctor en Ciencias de la Administración. Germán, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, que estés muy bien, ¿eh? Gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Ahí está, 11 de la mañana.